Paso de parámetros a las funciones. Los parámetros son las variables de entrada a la función y son el medio de comunicación entre las funciones y el programa principal. Hay dos formas de pasar estos parámetros a una función y es paso por valor o paso por referencia. Cuando pasamos un parámetro por valor, lo que implica es que el valor de la variable en el programa principal se copia al parámetro de entrada de la función. Eso significa que esta a que tenemos aquí es una variable local al programa main y tiene un valor que es a es igual a 2. Cuando llamo a la función y pongo modificar a, entonces este valor de 2 se copia en este parámetro, pero solamente copiamos el valor. Eso significa que ahora esta a interna en la función tiene el valor de 2. Si ahora yo hago a es igual a asterisco igual 3, lo que significa es que el valor 2 lo voy a multiplicar por 3, que será entonces 6, y lo voy a depositar nuevamente en a. Y cuando lo mando a imprimir dentro de la función, esta a, que es interna a la función, ya tiene el valor 6. Pero la a que pertenece al programa principal, esa sigue teniendo el valor de 2. Porque esta función no puede modificar el valor de a, debido a que esta solamente copió el valor 2 en esta variable. Nunca se pasó ninguna información sobre la variable a, solamente pasamos su valor. Sin embargo, si yo quisiera hacer cambios en esa variable, entonces tengo que hacer un paso de parámetro por referencia. Eso significa que voy a mandar la referencia a la variable. Eso implica que lo que voy a mandar es la dirección de la variable que se encuentra en el programa principal. No voy a volver a copiar el valor de la variable, sino voy a copiar la dirección de la variable. Con esto, lo que implica es que ahora puedo modificar la variable dentro del programa, dentro de la función. Este tipo de parámetros por paso por referencia requiere que los parámetros actuales sean únicamente variables simples. No puedo utilizar constantes. Por ejemplo, para poder especificar que yo hago un paso de parámetro por referencia, lo que implica es que voy a poner el ampersand antes de la variable. Entero ampersand x implicaría que ahora estoy pasando x por referencia. Y lo que esto implica es que ahora sí puedo modificar el valor de la variable. Por ejemplo, aquí tengo mi variable a es igual a 8. Antes de que llame a la función y yo imprima aquí el valor de a, lo que voy a tener es, o lo que me va a imprimir es 8. Pero entonces llamo a mi función test. La función test ahora ya no copia el valor de a en x, sino lo que toma es la dirección de la variable a y esa se la otorga a x. Eso implica que ahora cuando hago un cambio aquí, ahora sí, el valor puede ser modificado aquí en este programa principal. Esa es la principal diferencia entre el paso por valor y paso por referencia. En el paso por valor no puedo modificar las variables del programa principal, pero en paso por referencia sí las puedo modificar. Y entonces, después de que haga test a, ahora a tendrá el valor de 5 porque es lo que la función está haciendo. Y aquí lo que me va a imprimir ahora es un 5 porque en efecto modifiqué el valor de a.
Ahora, cuando utilizo la función maxmin, ahora puedo obtener tanto el máximo de los números como el mínimo de los números, pero ahora los obtengo a través de paso por referencia. Eso implica que estas dos variables que tengo aquí es donde voy a recibir el valor de máximo y mínimo. Dentro del programa principal declaro mis variables, que serían en este caso máximo y mínimo, y entonces le pregunto al usuario cuántos valores deseas considerar. Lo leo en la variable n, verifico que la n sea positiva y entonces mando a llamar a mi función. Dado que es void, no regresa nada. Ya si se fijan, aquí no estoy poniendo nada como parámetro de regreso porque es tipo void. Y enseguida lo que voy a hacer es mandar n, que es el valor, la cantidad de números que quiero considerar, y voy a poner mis dos variables, máximo y mínimo, para que entonces en estas dos variables se guarde el máximo de los números y el mínimo de los números. Al término de esta llamada a la función, ya habré leído n valores y ya habré encontrado el máximo, que lo estoy reportando aquí, y el mínimo, que también lo estoy reportando aquí. En caso de que n sea negativo, entonces implicaré que la cantidad de números debe ser mayor a 0. Para practicar esto vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a encontrar el promedio y la varianza de una serie de números. Ustedes ya estuvieron haciendo estos dos, pero ahora vamos a tener el paso por referencia para obtener el promedio y la varianza. Además, aquí vamos a introducir, lo que faltó es n, que es la cantidad de números que voy a solicitar para calcular el promedio y la varianza.